Cierren sus ojos, oramos por la palabra de Dios. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, porque vas a hablarnos hoy una palabra poderosa, gloriosa, que nos restaura, nos bendice. Recibimos esa palabra viva, eficaz, esa palabra que nos da vida y derribamos todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Levante su mano al cielo, diga: Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, dará fruto, hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Hoy los chicos están con la garganta bien sana, gracias al Señor. Bueno, quiero, hermanos, antes de leer la palabra que vamos a leer hoy, recordar un poquito. Por ahí se nos pasa, aunque hablamos mucho de lo que dijo y lo que enseñó el apóstol Pablo, a veces no somos conscientes de la importancia que el apóstol Pablo tuvo en el Evangelio, en la proyección. Hasta el día de hoy, el apóstol Pablo tiene una influencia. Dicen algunos teólogos que después de Jesús, la figura más importante del Evangelio es el apóstol Pablo, por sus cartas, por sus enseñanzas, por su obra misionera. De hecho, la mayor parte de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Y no es solo de ahora, ya en su tiempo, en su momento, el apóstol Pablo fue alguien influyente. Y estamos hablando de alguien que no fue discípulo directo de Jesús, una persona que no estuvo entre los 12 discípulos, no fue de esos apóstoles que estuvieron con Jesús, aunque él recibió el llamado apostólico directo de Jesús. Antes de eso, el apóstol Pablo era un fariseo. Y ya saben ustedes lo que eso significa en la Biblia. Los fariseos fueron las personas con las que más se enfrentó Jesús, porque eran legalistas, personas religiosas en el mal sentido de la palabra. Gente que se olvidaba de lo más importante de la palabra del Señor. Jesús tuvo muchos enfrentamientos, la mayoría con los fariseos, con las personas religiosas. Y Pablo, cuando él habla unos versículos antes de los que vamos a leer, él dice: yo era fariseo de fariseos, o sea, de los fariseos yo era el más fariseo. Tanto así que él perseguía a la iglesia del Señor, trataba de conseguir cartas de los gobernadores para que le dieran permiso de ir y buscar donde había cristianos, perseguirlos y meterlos a la cárcel por el solo hecho de ser cristianos. Cosa que nosotros hoy no vivimos. Sin embargo, no quiere decir que en el mundo no siga pasando, ¿no? Después de 2000 años, hay lugares en el mundo donde todavía ser cristiano, para que no se olviden de nuestros hermanos en el mundo que o bien tienen que practicar su fe en secreto, total secreto. Cuando vino el pastor Nesnaico, que estuvo en el Congreso el año pasado, él me contaba que estuvo en una de esas iglesias en China. Estuvimos conversando con él y él estuvo en una iglesia que en realidad era una fábrica. No sé si saben, China no es libre, ahí no se puede predicar el evangelio libremente. A pesar de todo su capitalismo, el gobierno controla todo ahí. Y si no tenés permiso del gobierno no podés abrir una iglesia. Y en cada iglesia que hay un representante del gobierno que está escuchando, y lo que predica el pastor tiene que ser aprobado por el gobierno en las iglesias oficiales. Así que, y estamos hablando de 1.400 millones de personas. Así que hay iglesias, me contaba de una de esas en la que estuvo, van a trabajar los empleados y todos creen que están trabajando. Cuando terminan de trabajar, al lado hay un salón a donde hacen las reuniones, ¿no? Nadie sabe nada, supuestamente están todos trabajando ahí, pero los que van a trabajar después pasan al lado de las reuniones. Él me dijo que son unas reuniones impresionantes, un avivamiento, porque no sé por qué somos así los seres humanos. Cuando algo es difícil, lo valoramos. Él dice: el avivamiento que había en esas reuniones, el mover de Dios, yo no lo he visto nunca en ningún lado. La paradoja de la libertad, ¿no? Nosotros que somos libres, este domingo voy, este domingo no voy, canto, sí, bueno, qué lindo cantan los chicos, ahí. Así lo vivimos. Pero ahí porque el que es cristiano de verdad, ¿no? Así que, y les hablo de China y así en muchos lugares. De hecho, ya está pasando en países
Esta semana vi una noticia muy triste. Una señora se puso a orar, ni siquiera en voz alta. Estaba parada frente a uno de esos lugares donde hacen abortos, se puso a orar ahí, llamaron a la policía y la policía la metió presa por orar en la calle, ¿no? En Inglaterra, en Londres estamos hablando. Estamos hablando de un país musulmán ni nada de eso. Le preguntó el policía, ¿usted está orando? En mi mente, dijo ella. Bueno, vamos a la comisaría. Le dijo sus derechos y se la llevó presa por orar en la calle. En Inglaterra estamos hablando, ¿no? O sea, miren cómo nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y Pablo era de esos que perseguía a la iglesia. Los llevaba presos. Así que cuando Pablo se convirtió, los cristianos le tenían terror a Pablo. Pablo les quería convencer a la gente, no, yo ahora me convertí, y todos lo miraban de reojo, no, este se está haciendo, nos quiere meter a la cárcel, ¿no? La cuestión es que Dios usó al apóstol Pablo de una manera impresionante. Fue un instrumento de Dios, no solo para ese tiempo, sino hasta el día de hoy. Algunos incluso dicen que si no hubiera sido por el apóstol Pablo, quitando por supuesto la obra de Cristo claramente, no, el Evangelio no sería lo que es hoy. O sea que hablo de esto para que ustedes entiendan la importancia que tiene la figura, el trabajo, de que lo que el apóstol Pablo hizo en la historia y cómo también, gracias a lo que Dios hizo con él, el Evangelio ha llegado a nosotros hoy. Y quiero leer algunas palabras del apóstol Pablo para que vayamos a lo que quiero hablarles hoy. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo algo importantísimo. A pesar de la importancia que él tiene, a pesar de todas sus enseñanzas, una de las cosas que hace el apóstol Pablo y que todos los siervos de Dios tenemos que hacer es, miren, no pongan sus ojos en mí. Lo que ustedes ven de mí que podría ser ganancia, en realidad es pérdida. Lo único importante es Cristo, es ganar a Cristo, es conocerle. La meta más grande de cualquier cristiano, de cualquier persona, debe ser esta: ganar a Cristo, conocerlo, permitir que el Espíritu Santo haga que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor. Esa es nuestra meta más grande, lo que más deberíamos hacer en la vida. De hecho, hoy, y hablo esto, y este es un mensaje sencillo el que quiero transmitirles hoy, pero el tema es que lo que hablaba el Señor esta semana en mi vida es que hay tantas palabras, tantas cosas, tanto que puede escuchar hoy usted, tantas palabras que puede escuchar que son agradables al oído, y no digo que necesariamente sean malas. Debe tener cuidado usted de lo que escucha por ahí, de escuchar a cualquier persona y cualquiera que se dice siervo de Dios. La Biblia dice: no crean a todos los espíritus, prueben si los espíritus son de Dios. Porque el diablo sabe hablar muy bien y usar sus siervos para hablarnos cosas que a nosotros nos gustan. Pero, aunque usted debe tener cuidado, hay tantas cosas que se hablan hoy y la gente le encanta tanto a ciertas palabras, ciertas cosas. Y el peligro de todo eso, aunque no sea malo, es desviarnos, aunque sea un poco, de lo que debe ser lo más importante para nosotros.
la meta más importante, Cristo, su persona. Y cuando hablamos de su persona estamos hablando de conocerle, pero no conocerle, y explico esto aunque sea básico, no conocerle lo que él hizo, su historia, ni siquiera solamente sus palabras, sino permitir que lo que Cristo es, que la revelación de Cristo, ya saben, ¿dónde está fundada la iglesia? No se los pregunto para que ustedes me contesten, se los voy a contestar yo, pero quiero que se pregunten ¿sobre qué está fundada la iglesia? Sobre Cristo, ¿no es cierto? ¿Pero qué es Cristo? Hay muchos Cristos, o que se dicen Cristo, o hay muchas imágenes o pensamientos de lo que la gente piensa que Cristo es, ¿no? Si ustedes le preguntan a uno medio hippie, va a decir, oh Jesús, el pelo largo, la barba, si Jesús estuviera hoy, sería buena onda, hermano. Esa es la imagen que tienen algunos de Cristo, ¿no? Depende a quién le pregunte. Algunos habrán pensado, no, Jesús es algún izquierdista, un revolucionario. Jesús fue un revolucionario. Ya lo emparenta con el Che Guevara, no sé. ¿Por qué usted le pregunta a la gente? Cada uno tiene su imagen. ¿Qué Cristo es? ¿Sobre qué Cristo Jesús fundó su iglesia? ¿No? Y eso está en Mateo capítulo 16, versículo 19. De repente Jesús le dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que sos Elías resucitado, otros dicen que sos un profeta. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde algo que es clave. Él le dice esto, bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta la situación? Los discípulos están viendo a Jesús, lo tienen enfrente. ¿Quién pudo conocer mejor a Jesús que ellos? Que lo tenían enfrente, vivían con él, se levantaban y pasaban todo el día con Jesús. Y sin embargo, aún así, no lo conocían. O cuando Jesús le preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? El único que contestó fue Pedro. Y Jesús le dijo algo clave, le dijo, Pedro, lo que vos acabas de decir, no lo sabes porque estoy acá enfrente tuyo y me estás viendo. Lo sabes porque Dios te lo reveló, mi Padre. Y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué es la roca? Esa revelación de Cristo. Cristo es la roca, ¿no es cierto? Pero ¿qué Cristo? Ese Cristo que Pedro recibió como revelación del Padre. Pedro pudo ver más allá de lo que veía toda la gente. Pudo mirar las profundidades de Jesús y entender lo que el apóstol Pablo después también entendió, que lo más importante en nuestra vida es que Cristo sea formado en nosotros. Por eso en una parte Pablo dice, hijitos míos, le dice a sus discípulos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo no sé, no me quiero comparar, no, nunca he tenido un parto ni lo voy a tener, gracias a Dios. No sé lo que se siente, pero creo que me imagino más o menos. Por lo que ustedes me hacen sufrir, por lo que ustedes me hacen, ¿no? No, bueno, no me quiero comparar, pero un poco entiendo lo que dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es nuestra tarea más grande, que Cristo sea formado en nosotros. Y eso no sucede, sucede por dos cosas importantes. Una, la revelación de Dios, la búsqueda del Espíritu Santo. Vos no podés con esfuerzo humano, que es lo que el apóstol Pablo dice, yo no alcancé a Cristo por las obras de la ley. Eso es lo que no entienden los religiosos, los fariseos, creen, si vos cumplís esto y no haces esto, listo, tenés la salvación. No funciona así. Es una cuestión de fe, de búsqueda constante, todo el tiempo, de Dios. Por eso debemos orar, por eso debemos adorar, por eso debemos estar en la presencia del Señor, porque es lo que dice el apóstol Pablo también, 2 Corintios 3:18, mirando como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo está para hacer eso en nosotros, que Cristo sea formado en nuestra vida. Pero también hace falta otra cosa para que Cristo sea formado en nosotros. Tenemos que renunciar a nuestra propia justicia, tenemos que renunciar a nuestro propio esfuerzo. Tenemos que sacrificar muchas cosas en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen amén. Esa es la clave del Evangelio. Porque si no, para mucha gente, ¿qué es el Evangelio? Ir a la iglesia. Y no.
Tenés que ir venir a la iglesia, pero con que vengas a la iglesia no aseguras nada. Tenés que orar, por supuesto, pero hay gente que ora. Mi abuela oraba todas las noches y siempre fue igual mi abuela, ¿no? Lo hacía religiosamente, nunca mejor dicho. Mi abuela no había noche que no se acostara sin orar, una buena costumbre. El problema era que mi abuela se levantaba y seguía siendo igual que el día anterior y para ella Cristo era una religión. No le transformaba nada, no le cambiaba nada. No había transformación en su vida. De todas maneras, una madre que ora siempre es importante, ¿no? Por algo, 2 de sus hijos fueron pastores. Pero es el problema. A veces la religión, listo, ya oré, fui a la iglesia, listo, ya me desentendí. No. Ahí no termina nada, ahí recién empieza la cosa. El apóstol Pablo te está diciendo que lo más importante para tu vida es que Cristo sea formado en tu vida. ¿Qué significa que Cristo sea formado? Simple, sencillo, lo pongo en términos sencillos. Que cada vez te parezca más a Él. Porque si no, va a ser imposible para vos. Con tus fuerzas. Vas a terminar lo que hacen todos los religiosos. Con una apariencia de cristiano. Pero en el fondo no lo sos. Porque Dios no tiene nada que ver con las apariencias. Dios siempre va a la naturaleza. Lo que Dios hace cuando vos recibís a Cristo es empezar a poner su naturaleza, el ADN de Cristo en tu vida. Entonces, si Cristo no es formado en tu vida, lo que Dios te pida que hagas, no lo vas a poder hacer. No lo podés cumplir. O sea, a mí, a Cristian, si Dios me pide que perdone, ¿ustedes creen que es fácil para mí perdonar? Por supuesto que no. No es fácil. No me es fácil a mí perdonar. En mi naturaleza, si fuera por mí, por Cristian, perdonar o amar a ciertas personas. Cuando Jesús te dice, amen a sus enemigos, está loco el Señor, viéndolo en términos humanos. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? O sea, amar al que me ama, pero eso es fácil. Y ni siquiera eso por ahí es fácil, ¿no? Tu esposa te ama y no sé si tu esposo te ama y por ahí, ¿no? Hay que aguantarlo. ¿No? Y encima, amar a los enemigos. ¿Cómo es posible eso? De una sola manera. Con Cristo siendo formado en nosotros. Si no, no se puede. ¿Y por qué entonces Dios te lo pide? Porque para eso está, por eso sos cristiano, por eso venís y buscás al Señor. Porque ese proceso sucede naturalmente cuando buscás al Señor. Y también la clave que te da el apóstol Pablo, acá, ¿no? Él está diciendo, miren, volvemos a leer, perdón que me cambie. Me rompieron los anteojos, así que ya tuve que tener unos nuevos. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una sola manera, solo que a la mayoría no le gusta. Ni a usted ni a mí hay algo que no nos gusta. Hay un montón de cosas que le pueden gustar que a mí no me gusta. Tenemos muchas diferencias, pero estoy seguro que hay algo que a usted no le gusta que a mí tampoco me gusta. A usted no le gusta perder y a mí tampoco me gusta perder. Por eso salí corriendo atrás del ladrón cuando me arrebató el celular. Ni lo pensé. Le dije, no voy a perder. Perdí, bueno, ¿qué va a hacer? Y fue peor ese sentimiento. O sea, sobre que me sentí tonto cuando me robaron el celular, cuando me caí, imagínese. Dije, no puedo ser tan tonto así, me sienten a todos atendiéndome ahí, mi esposa preocupada, yo estoy ensangrentado, y digo, qué cosa. A nadie le gusta perder. Ni a usted ni a mí. El tema es que usted tiene que aprender algo de la vida. Hay cosas que usted pierde, que las pierde, pero hay pérdidas que son como una negociación, que en realidad se transforman en inversión. Eso es lo que mucha gente no sabe, no entiende. La gente que gana en este mundo, todos los que ganan, a los que le va bien, deje de ser envidioso y aprenda que la gente, no todos, pero mucha gente que le va bien en esta vida, es porque ha aprendido a perder bien. O sea, usted puede perder mal o perder bien, ¿no? La mayoría de nosotros lo que hacemos siempre es perder mal. Cosas que no nos traen nada, porque va a perder, todos perdemos. El tema es que hay gente que pierde mal.
La gente que gana, la gente que hace negocios, es la que aprende a perder bien las cosas. Porque vamos a perder. Jesús dijo algo, le dijo algo a los discípulos muy importante, son palabras de Jesús. Les digo algo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la va a salvar. ¿Se da cuenta? Que se puede perder mal o se puede perder bien. El que quiera salvar su vida, dice Jesús, ¿qué le va a pasar? Va a perder. ¿Cómo va a perder? Mal. Mira que está a tu lado. No siempre les hago hablar, pero hoy me van a ayudar. Mira que está a tu lado. Decirle, vas a perder mal si quieres salvar tu vida. Vas a perder mal. Pero Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. No sé si ustedes conocen la historia. Yo he leído alguna. Hay un pequeño espacio, se llama Silicon Valley, en Estados Unidos, en la zona de California. Ya no tiene la misma importancia, pero en ese pequeño lugar, en una pequeña área de Estados Unidos, salieron las empresas que hoy son las más valiosas del mundo. Google, Apple, Microsoft, creo que Nvidia es de ahí también. Son las empresas que hoy más valen en el mundo. De hecho, creo que una sola de esas empresas tiene todo el PBI de Argentina, no, o cerca está, o la mitad del PBI de toda Argentina. Las empresas más valiosas del mundo. Yo escuché la historia de cómo comenzó Google. Ellos vinieron con el algoritmo. Se lo quisieron vender a algunos, nadie se los quiso comprar, hasta que hubo gente que perdió. Y allá en Estados Unidos hay unas personas que le llaman ángeles, ahí en el Silicon Valley. ¿Quiénes son los ángeles? Las personas que están dispuestas a invertir en proyectos que no se sabe si van a tener éxito. Y no invierten. Bueno, yo pongo 20,000 pesos. Millones. El primer año, espero no estar exagerando, pero creo que el primer año de existencia de Google no tuvo ganancias. Perdió $2,500,000 por mes. El primer año de Google. ¿Conocen Google, no es cierto? ¿Saben quién es Google, no es cierto? El primer año hubo gente que puso y no daba ganancia. Imagínense lo que es $2,000,000 por mes. Yo cuando leí la cifra dije, no, te haber estado equivocado. ¿Quién está tan loco para invertir en esa plata, en algo que no da plata? Ahora, uno de los hombres que invirtió en Google, le pagaron con acciones, creo que invirtió $100,000,000 y ganó $2,000,000,000 con las acciones. Y ahora debe ser más todavía. Porque en los negocios es así. Perder bien es... Ahora, a esa gente que invierte, no todos los negocios les salen bien, muchos ganan, pero por el que ganan, compensa todos los demás en los que perdieron. La gente que gana en el mundo, gana porque sabe perder. Primero hay que aprender a perder bien para ganar. ¿Me está entendiendo? Y eso es plata nada más, que va y viene. Mira lo que el apóstol Pablo te está diciendo. Todas las cosas que eran para mí ganancia, son pérdidas. Las pierdo. ¿Para qué? No para cualquier cosa, sino para ganar a Cristo, para conocerle. Me sacrifico y sacrifico lo que tenga que sacrificar y lo que el Señor me pida, porque mi meta más importante en mi vida y la que debe ser de todo cristiano, o el que se llame cristiano o el que crea que es cristiano, su meta más grande en la vida tiene que ser ganar a Cristo. ¿Y por qué el Señor te pide que pierdas para que ganes? Por una sencilla razón, para que Dios pueda darte algo. El Señor no puede habitar a donde ya hay ocupado, ya está ocupado. Si vos no te vaciás, Dios no te puede llenar. Más o menos los trato de explicar así, ese es el principio. Dios no puede gobernar donde ya hay alguien que gobierna. Dios no puede estar donde hay... Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Uno o otro gobierna. Está hablando en ese caso del dinero, las riquezas, porque vas a menospreciar a uno y vas a amar a otro. Entonces no se puede servir a Dios a las riquezas. Tenés que elegir a alguien que va a gobernar. Si no es Él, Dios dice, bueno, listo, vos no me dejás que yo gobierne, gobierna vos, que gobierne otro, que gobierne el dinero, quien sea, yo no. No pueden estar dos ahí gobernando donde está el Señor. Y ese es más o menos el concepto de vaciarnos, de renunciar, de sacrificar,
de rendir nuestras vidas, de ofrecerle todo al Señor para aprender a perder bien, porque usted va a querer salvar su vida y la va a perder. Pero si usted pierde su vida por causa de Cristo, se sacrifica, se rinde, busca al Señor, cada cosa que hacemos, nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestras ofrendas, cada cosa que hacemos para el Señor, es una pérdida que tenemos, pero estamos perdiendo bien. ¿Cuántos me dicen amén? Porque a cambio ganamos a Cristo, ganamos al Señor. Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo, yo tenía muchas cosas que eran para mi ganancia, que le había dado toda mi vida, me había enfocado en eso, pero cuando se encontró con Cristo se dio cuenta de algo. Todo eso era basura, no servía para nada, lo único por lo que vale la pena. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios es como un hombre, en una de las parábolas de Jesús, el reino de Dios como un hombre que comercia con perlas, toda la vida está con perlas, y de repente va y encuentra una única en su especie. Encuentra una perla gigante, hermosa, que una se la encuentra una vez en la vida y algunos ni siquiera en toda su vida se encuentran una perla así. ¿Y qué hace este hombre? Dice Jesús. Vende todo lo que tiene, entrega todo lo demás y va y compra esa perla. Qué arriesgado, ¿no es cierto? Y si después la perla ya nadie la quiere, si después no la puede vender. Pero este hombre se dedica a eso, sabe lo que vale. La debe haber encontrado en un buen precio. Así que va y vende todo lo que tiene. Y viene y compra esta perla. Así es el reino de Dios. El problema es que la gente muchas veces no quiere perder. Quiere tener a Cristo, quiere tener al Señor sin perder nada. Vamos para allá, papito, para que no se distraigan. La gente quiere tener a Cristo, pero no quiere entregar nada, no quiere perder nada. Y ese es el problema que tienen muchos. Por eso vienen a la iglesia una y otra vez, escuchan y nada cambia. Y todo es lo mismo, siempre. Dios se va a revelar a tu vida si vos le buscas. Yo quiero asegurarte algo, si vos le buscas al Señor, si vos estás con Él, si vos buscas a Cristo, si estás en comunión con Él, Él se va a revelar, Cristo se va a revelar. Lo puedo decir no solo porque lo dice la Biblia, porque yo mismo lo he vivido en mi vida. Cuando buscamos al Señor, Dios se revela. Y cuando Él se revela, lo que sucede es que Cristo va siendo formado en nosotros. Y cada vez nos parecemos más a Él. Ese es el verdadero evangelio. Porque mucha gente cree que el evangelio, bueno, ahora que venís a la iglesia no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto. Y yo les digo siempre, así de sencillo, ¿no? Porque por ahí uno escucha, no, si no quiero ir a la iglesia porque me van a prohibir el baile, ya me gusta la mona. Sargento Cabral, ¿eh? ¿Se acuerdan de la vieja esa que por ahí se hizo famosa? No voy a misa, pero Sargento Cabral, estamos acá, decía ella, ¿no? Y yo les digo, no, acá en la iglesia no le prohibimos, Dios no te prohíbe nada. Simplemente, esta es la pregunta para cualquier cristiano. ¿Qué haría Jesús? Cristo está siendo formado en mí. ¿Te lo imaginas a Jesús? En el escenario. ¿Cómo que hace esa? Barrio no sé qué, que dice, bueno, no lo conozco, yo no sé. ¿Te lo imaginas Jesús? Y vas Alguno me dirá, sí, el de la Biblia que yo conozco yo no me lo imagino. Ese Jesús hippie tuyo, capaz que sí, Jesús cuartetero tuyo, no sé. El mío, el de la Biblia que yo conozco. Sí. Simplemente no es que Cristo es formado en vos y ya no tenés deseo de esas cosas. No te hace falta. De hecho lo mirás y decís, tanto tiempo que perdí en eso. Ahora de verdad tengo lo que vale. Las cosas que valen, las cosas que son importantes. Eso es lo que sucede con cualquier cristiano, cuando Cristo es formado en tu vida. Porque si no, como digo, se transforma en apariencia, ¿no? Venimos, nos hacemos los cristianos y después resulta que se encuentran los hermanos en el baile y dicen, si vos no decís nada, yo tampoco digo nada, ¿eh? Para que no se entere el pastor. ¿Qué me importa? Yo no ando controlando a nadie. Y cuando digo el baile, bueno, cualquier cosa, sí, nos enteramos por hoy, nos enteramos por Facebook, sí. De alguna manera nos enteramos. ¿Y qué? Si yo me entero, no saben las cosas que yo sé de ustedes. Y miren que no soy chusma, ¿eh? Y alguna vez les dije, che, ¿qué anduviste haciendo? ¿No? Problema de usted con el Señor. Usted sabe qué haría Cristo, qué haría el Señor en su lugar. Si usted me pregunta a mí,
Pastor, vino uno y ¿qué hago? Yo, reventarlo a palo, le diría yo, ¿no? Estoy hablando humanamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? Porque si no, el pastor me dijo que tengo que hacer. No, si no soy yo. Jesús que está en tu vida, el Señor que está siendo formado en tu vida, sos un cristiano, sos un hijo de Dios, se supone que estás ganando a Cristo. Entonces hay cosas en tu vida que están siendo cambiadas, transformadas. La naturaleza de Dios, sos un hijo de Dios, no sos tal como Dios. De hecho, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, no me quedo, sigo adelante, no me estanco. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ojalá nunca te apartes del Señor. Pero hay algo casi igual de malo que apartarse de Dios, estancarse. Hacer que Cristo deje de crecer en nosotros, conformarnos con lo que hemos llegado hasta hoy y lo que somos. Ese es el momento más peligroso de la vida de un cristiano. Mucho peor es apartarse de Dios, claramente. Pero el problema con la tibieza es que estamos en la iglesia, está todo bien conmigo, no estoy apartado, estoy yendo a la iglesia, pero el problema es que sin darte cuenta, Cristo ha dejado de ser formado en tu vida y ya no estás siguiendo y ya no avanzás. Nadie está diciendo, ¿qué nivel tiene? El mismo apóstol Pablo nos dice, todavía me falta mucho, pero prosigo y me olvido lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante y no sé si algún día voy a alcanzar la meta, pero ahí voy. Sigo corriendo, sigo alcanzando. ¿Se acuerdan el versículo que hablamos el domingo pasado? Hebreos 12. Así que, hermano nuestro, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cristo debe ser nuestra meta. Él tiene que ser formado en nosotros. Para eso Dios lo envió a la tierra, no solo para darnos salvación, para morir por nosotros. El apóstol Pedro dice, otra de las razones para las que Jesús vino a la tierra, para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Ni siquiera usted tiene que ser pionero, ni siquiera usted tiene que abrir el camino, simplemente lo único que tiene que hacer, ni siquiera tiene que ser muy creativo, lo único que tiene que hacer es imitar a Jesús, hacer lo que Él hizo, ser como Él fue. Y como le dije, esto es difícil si Cristo no es formado en su vida. Y para ganar a Cristo, usted debe perder. Dios te lo va a revelar, pero para ganar a Cristo hay cosas que tenés que perder. ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a